Hermanos queridos y amigos, un saludo fraterno en el amor de nuestro Señor Jesucristo para todos ustedes. Qué bueno que estén creciendo en el conocimiento de Cristo por medio de su palabra que permanece para siempre. Vamos a meditar en la palabra del Señor y en esta ocasión hablar del tema la santidad del creyente. Y vamos a hablar el día de mañana, Dios mediante, sobre la santidad de la familia y la santidad en el ministerio. Hoy, la santidad del creyente. Y vamos a basar este estudio, este mensaje, en la primera carta de Pedro, el capítulo 1, los versículos 1 hasta el 25, luego del capítulo 2, los versículos 1 hasta el 10. Este es el pasaje que vamos a meditar en este día, en esta ocasión, con la gracia del Señor. El apóstol Pedro, como ustedes conocen, fue uno de los 12 discípulos del Señor y se nota que tomó algo así como el liderazgo. Pero de ninguna manera el apóstol Pedro tuvo algún sucesor. Él predicó el evangelio con todo su corazón. Se dice de él y de los otros apóstoles también que era un hombre sin letras. Sin letras no significa que era ignorante, sino que no tenía un estudio formal. No era Pedro un académico. Por esa razón, algunas personas dicen que no es posible que él haya escrito Primera de Pedro y Segunda de Pedro, porque tiene mucha erudición, porque tiene un griego muy delicado. Pero también aquí en la primera carta se dice que esta carta le envió a algunos lugares, los que estaban en la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y mandó esta carta por medio de Silvano. Lo que parece ser es que Pedro dictaba y Silvano hacía como de secretario, y a lo mejor él le ayudó en la sintaxis, en el orden de esta carta que tiene tanta bendición para nosotros hoy, al igual que la segunda carta. Y en estas tres conferencias, estos tres temas, estaremos hablando de la primera carta de Pedro. La escribió entre los años 61 al 63 después de Cristo. Y no hay duda que las evidencias internas indican que él es el autor. ¿Quién capacitó a Pedro? Bueno, él anduvo con el Señor 3 años y aprendió a caminar como Jesús. Porque, hermanos queridos, un discípulo de Cristo es uno que camina junto a Cristo. Es uno que sigue las huellas de Cristo, sigue sus pisadas. Discípulo significa una persona disciplinada que imita a su maestro. Y nosotros como discípulos de Cristo también tenemos que imitarlo y procurar vivir como Él vivió, andar como Él anduvo. Tenemos que hablar como Él habló. En todo momento, un creyente o un discípulo de Cristo es una persona que procura ser como Él. Y Pedro procuró ser como su maestro, Cristo. Aprendió de Él tanto. Se ve reflejado en esta carta. Y luego también sabemos que el Señor Jesús ascendió al cielo y vino el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo vive en cada uno de nosotros. Vivió y moró también en Pedro, y el Espíritu Santo fue quien guió, quien capacitó al apóstol para escribir esta preciosa carta de la que estamos hablando. Para hablar de este primer tema, quisiera que inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor un momento. Soberano Señor, guíanos en este estudio, en esta predicación, que sea de bendición para todos nosotros, para mis hermanos
y para mí y para toda persona que oiga este mensaje. Que sea tu Santo Espíritu el que nos dirija, el que nos guíe, y que tu bendita palabra en este momento nos edifique, nos desafíe a vivir santamente, a vivir una vida agradable y honorable delante de ti. Lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quisiera que hablemos en este momento de este tema, la santidad del creyente en sus relaciones con otros, la santidad personal, en tres partes. En primer lugar, vamos a ver la santidad del creyente, su posición como creyente. En segundo lugar, su santidad en toda su manera de vivir. Y en tercer lugar, su privilegio de acercarse a Cristo y anunciar las virtudes de Él. En primer lugar, hablemos del creyente, del discípulo de Cristo, su posición como creyente. ¿Quién es un discípulo de Cristo? Y quiero que leamos Primera de Pedro, capítulo 1, los versículos 3 al 12. Tengan la bondad, hermanos queridos, de buscar Primera de Pedro 1, 3 al 12, que dice así: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Amén. Como personas no teníamos esperanza. Nuestro triste final era la condenación eterna. Hermanos queridos, una gran verdad aquí está diciendo Pedro. Todos hemos nacido condenados. Toda persona nace perdida. Hemos nacido con una naturaleza caída, la naturaleza de Adán. Y nosotros merecíamos la muerte. Entonces, dice aquí el versículo 3, que sea bendito nuestro Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, nacer de nuevo,
para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, significa que no se acaba, una herencia incontaminada, que no se mancha, que no se apolilla, una herencia inmarcesible, que significa que no se pierde, inmarcesible, que no se pierde. Merecíamos la condenación, pero Dios se hizo hombre. De esta maravilla está hablando aquí Pedro. Dios se encarnó, Dios tomó forma humana. ¿Qué les parece, hermanos? ¡Qué maravilla! Dios, el creador del universo, se rebajó, se hizo como uno de nosotros y en persona puso su carpa, puso su tienda, dice Juan, aquí en la tierra. Y Él vino a habitar entre nosotros. ¿Para qué? Para darnos ejemplo, para modelar, para que sigamos sus pisadas. El Señor Jesucristo vino para sufrir, para morir en la cruz por nosotros, tomando nuestro lugar. Ustedes y yo que hemos nacido con una naturaleza caída, inclinada a lo malo, decíamos al comienzo, nacimos condenados. Cuando nos arrepentimos, cuando pusimos nuestra confianza en Cristo, Él nos hizo renacer. Él nos hizo nacer de nuevo, porque con su sangre nos ha limpiado de todo pecado y de toda maldad. Y ahora le pertenecemos. Ahora tenemos una vida nueva. No tenemos una nueva religión, sino nueva vida. Amada Iglesia del Señor, ser cristiano es ser como Cristo. Hoy hay tanto cristianismo nominal. Un cristiano es una persona que vive como Él. Y dice aquí este pasaje, es una persona que tiene esperanza. Él nos ha dado vida nueva. Y porque tenemos esperanza, porque ya tenemos la vida eterna, la esperanza dice aquí que nos vamos a vivir al cielo. Por esto el Señor nos ha capacitado para soportar pruebas y tribulaciones, como lo vemos nosotros en el versículo 6. Por favor, en sus Biblias, capítulo 1, verso 6. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, la salvación que tenemos, aunque ahora, por un poco de tiempo, está hablando de las tribulaciones son cortas, efímeras, pasajeras, porque nuestra vida aquí en la tierra es corta, efímera, pasajera. Moisés en el Salmo 90 dice que nuestra vida aquí en la tierra puede ser de 70 años u 80 años en los años más robustos. Con todo, su vida es molestosa y trabajo. Y los años pronto pasan y volamos. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Amada Iglesia del Señor, es una paradoja tener gozo en las pruebas y aflicciones. Es por la esperanza que tenemos en el cielo que podemos tener gozo y esperanza en la tribulación. Aquí Pedro también indica que el Señor nos prueba como el artesano, como el joyero prueba el oro. El oro, para ser purificado, es sometido a altas temperaturas. El oro es metido, introducido en el fuego, y el fuego lo purifica. Un oro fino es un oro bien probado, pasado por el fuego. Y hermanos queridos, para que su vida y mi vida sean agradables delante del Señor, tenemos que pasar por el fuego de la prueba. Y en estos días, no solamente estos días, sino meses, el Señor nos ha metido en el horno de fuego.
Miren, qué interesante. Él no nos libra del horno de fuego, pero sí nos guarda dentro del horno de fuego. ¿Se acuerdan ustedes los 3 amigos de Daniel? Fueron lanzados por Nabucodonosor al lago, al horno de fuego. Y el Señor no impidió, no los libró de ser echados allí. Pero dentro del horno de fuego sí los guardó. Y el rey pudo ver que dentro del horno no estaban 3 personas que fueron lanzadas, sino 4. Allí estaba el Señor, o el ángel del Señor. Hermanos, aquí Pedro está diciendo que Él no nos libra del horno de fuego, pero sí nos guarda dentro del horno de fuego. ¿Recuerdan de Daniel? No lo libró de ser metido en el foso de los leones, pero sí lo guardó dentro del foso de los leones. Y aquí Pedro dice que es necesario que seamos probados. En estos meses de esta pandemia del COVID-19, el Señor nos ha probado. Hay muchos que dicen que este confinamiento ha servido para un refinamiento. Este confinamiento ha servido para un pulimiento, refinamiento. El Señor nos ha refinado como oro a través de la prueba, la tribulación. Hay tantas personas que se han llenado de ansiedad en la prueba, en la tribulación. Y recuerden que Dios le mandó a Job una prueba, que era, realmente Job tenía una vida íntegra. Él no había hecho nada malo, tenía una vida de pureza, pero el Señor lo probó. ¿Cuál es el propósito de probar a Job? Para que él aprenda a conocer mejor a Dios, para que él aprenda a tener confianza, para que él aprenda la mansedumbre, para que aprendiera la humildad, para que él aprendiera a tener completa fe en Dios, aún en la terrible adversidad. Dios no nos deja ni nos desampara en la prueba. Y dice la última parte aquí, los versículos 10 al 12, que a los profetas Dios los usó para que anticiparan en el Antiguo Testamento la venida de nuestro Señor Jesucristo, que es el cumplimiento de lo que los siervos de Dios, de lo que los profetas de Dios predijeron. Él es el fiel cumplimiento. Esto es lo primero. En segundo lugar, su santidad en toda su manera de vivir. Dios quiere, Cristo quiere que usted y yo seamos santos como Él es santo. Y les invito a leer la segunda porción en Primera de Pedro, capítulo 1, los versículos 13 hasta el 2:3. Primera de Pedro 1, 13 hasta el capítulo 2, verso 3. Leamos y dice así: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha
y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la bendición del Señor. Amén. Hasta aquí el segundo punto. En este punto el Señor nos ordena a vivir santamente, porque Cristo es santo y 3 veces santo. En este segundo punto, el Señor quiere que vivamos santamente, que seamos como el Señor, que es santo, que nos parezcamos a Él. ¿Qué significa la palabra santidad? Seguro que ustedes saben, esta palabra significa apartado, separado para Dios. Hay la santificación acto. ¿Cuándo se produce la santificación acto? Cuando una persona deja el mundo y sigue a Cristo. Cuando una persona se convierte, cuando se arrepiente de sus pecados, el Señor lo limpia con su sangre, viene el Espíritu Santo a vivir en su vida y entonces es una persona santificada. Esa es la santificación acto, la que el creyente experimenta en el mismo momento de la conversión. Pero hay la santificación proceso, es la que nos acompaña toda la vida. Cada día tenemos que procurar ser santos, tener una vida profunda en Cristo Jesús. Tenemos que vivir enteramente santificados. Y esto dice aquí la palabra, en el verso 13, miren otra vez, por tanto ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. Ser sobrio significa tengan dominio propio, aprendan a esperar, sed sobrios, hasta que se manifieste el Señor, hasta que Él venga por segunda vez. Como hijos obedientes en el verso 14, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Hermanos, ahora que estamos en Cristo, ya no vivimos como antes. La vida que tenemos ahora es diametralmente opuesta a la vida que vivíamos cuando no le conocíamos a Él. Por ejemplo, una persona sin Cristo vive sobornando y se deja sobornar, en la gran mayoría de los casos. Porque la corrupción habita en la persona que no tiene temor de Dios. Miren, hermanos queridos, en estos días, la triste situación de nuestro país. Mucha corrupción. Como alguien decía, donde quiera que se aplasta al enfermo, supura pus.
¿Por qué? Dicen algunos autores que ahora hay que volver a la escuelita, al colegio, para dar ética, para dar lógica, para que aprendan valores, para que aprendan principios, para que aprendan sobre la honradez. Saben que eso no va a mejorar nada. La vida de una persona no cambia hasta que Cristo no la cambie. Cuando Cristo cambia a una persona, cuando Cristo la transforma, entonces es una nueva criatura. Cuando una persona viene a Cristo, la corrupción para a cero, a raya. Un creyente, un seguidor de Cristo que es santo, no soborna, ni se deja sobornar, no le pasa un billetito a la autoridad. La persona santa todo lo compra con factura, por ejemplo. Siempre dice la verdad. Ya no tenemos que vivir como antes vivíamos. Para la gente que no tiene a Cristo, sobornar es un estilo de vida. Recibir soborno también es un estilo de vida del mundano. Mentir, robar, la infidelidad conyugal, los vicios. Pero ahora que tenemos a Cristo, dice, tenemos que ser santos, el verso 15, en toda nuestra manera de vivir. Hermanos queridos, ser santos cuando nadie nos ve, cuando estamos en nuestra cama o en nuestra alcoba solos. Tenemos que ser santos cuando en la soledad tenemos en nuestras manos el teléfono celular. A un clic está solamente la pornografía. ¿Qué estamos mirando? El Señor dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Esto se llama concupiscencia. ¿Y qué es la concupiscencia? Cometer el acto pecaminoso en la mente. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Cuando nadie nos ve, mis hermanos queridos, santidad en el hogar. ¿Qué es ser santo? Ser fiel al cónyuge, amarla. El hombre que es santo no tiene en su mente el pensamiento, ni en el pensamiento a otra mujer que no sea solamente su esposa. Y una esposa que es santa no tiene en su mente a su ex enamorado o su ex novio o su ex marido, sino solamente al que es su esposo. Porque pecamos también con el pensamiento que se llama concupiscencia. Tenemos que ser santos en nuestra relación matrimonial, conyugal. Hay hombres cristianos que exigen a sus esposas tener relaciones íntimas indecentes. Eso no es santidad. No estamos viviendo allí una vida agradable delante del Señor. ¿Qué estamos mirando? Cuando un hombre está mirando pornografía o una mujer mirando pornografía, no está viviendo, no está actuando en santidad. Cuando nuestros hijos están mirando esas cosas aquí en su teléfono, no están actuando santamente. Santidad en el hogar quiere decir que cada uno cumple con su rol. El hombre es fiel a su cónyuge, a su esposa. La cuida, la ama, la protege, la sustenta, la guía con amor, la ayuda, le es fiel. La esposa es humilde, lo respeta, es sumisa en todo momento, cuidadosa del hogar. Los padres no provocan a ira a sus hijos, sino que los crían en disciplina y amonestación del Señor. Los hijos obedecen a los padres en todo momento y los respetan, porque hay que obedecer a los padres en todo tiempo, dice la palabra del Señor. Tenemos que vivir santamente en toda vuestra manera de vivir, de la manera personal, en el hogar, en el trabajo. En el trabajo se tiene que ver nuestra santidad. En las esferas del gobierno, cuando estamos en un estadio, o en la playa, o en una cancha de indoor fútbol o de voleibol, en todo momento, la santidad de Cristo tiene que ser reflejada. ¿Por qué? Porque escrito está, dice el Señor, sed santos
porque yo soy santo. ¿Por qué tenemos que vivir una vida intachable, una vida irreprensible, una vida íntegra? Porque Cristo vivió así. Hermanos queridos, ninguna religión cambia. El que cambia es Jesucristo. Oía entonces a algunas personas decir que hay que volver a dar lógica y ética a los niños, para que cuando sean grandes ya no roben. A los niños hay que enseñarles el amor a Dios, el temor a Dios. Los niños tienen que arrepentirse, tienen que conocer a Jesucristo, y entonces tendremos una nueva sociedad. Una vez le preguntaron a Napoleón Bonaparte: Napoleón, ¿cómo podemos hacer para tener una nueva generación? Él dijo: para tener una nueva generación de hombres y mujeres, teníamos que haber comenzado hace 40 años formando a los niños. A los niños hay que enseñarles la palabra de Dios, el temor a Dios, para que aprendan la verdad, el respeto, la honradez, para que sean íntegros, santos en todo su proceder. Y esas personas pueden llegar a gobernarnos y tendremos entonces un país diferente. El cambio no es de afuera hacia adentro, el cambio comienza en el corazón. Cuando Cristo cambia la vida, una persona santa no roba, una persona santa no calumnia, una persona santa dice la verdad, una persona santa es fiel, un santo es manso, un santo es humilde, un santo ora y ama a su enemigo, ora por su enemigo. Al que tiene hambre le da de comer, al que tiene sed le da de beber. Una persona santa no habla mal de su prójimo, procura la salvación de las personas que no le conocen a él. Sean santos, hermanos queridos, seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Maestros de universidad, sean santos en su proceder. Estudiantes, sean santos. Un estudiante santo no copia, no hace trampas. Hoy con la tecnología los muchachos tienen muchas artimañas para hacer trampas, pero un joven santo, un estudiante santo, un niño santo que tiene temor de Dios, les aseguro, no copia, no lo hace, porque le teme a Dios. Cristo ha cambiado su mente, su corazón, su conducta. ¿Por qué la iglesia no ha tenido mucho impacto? Por esto, por la falta de santidad. Si nuestra vida fuera o fuese como la de Jesucristo, más personas hubieran venido a sus pies. Un cristiano es una persona que se parece al Señor Jesucristo. Por eso dice, sean santos. Y en el verso 17, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Condúzcanse, dice el Señor por medio de Pedro, en temor. Temor aquí tiene que ver con reverencia a Dios, respeto a Dios, obediencia a Dios en esta corta vida de peregrinos aquí en la tierra. Somos pasajeros, efímeros, en nuestra vida de peregrinaje aquí. Pronto nos vamos a morir. Hermanos, hay que sufrir. Somos pasados por el horno de fuego y Él nos pule como oro, nos refina. Tenemos que vivir santamente y tenemos que vivir así, conduciéndonos santamente durante nuestro peregrinaje. Siempre echando mano de la palabra de Dios, dice el 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que permanece para siempre. El verso 1 del capítulo 2, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. Detracciones tiene que ver con hablar malas cosas, chismes. Detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada
para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Hermanos amados, la palabra del Señor, mientras más la estudiamos, mientras más la obedecemos y la ponemos por obra, más nos parecemos al Señor Jesucristo. La palabra de Dios hay que comerla cada día. De Génesis 1:1 a Apocalipsis 22:21, de tapa a tapa, toda ella es la palabra de Dios. El que quiere descubrir la vida de Jesucristo, el modelo, el ejemplo, el único Salvador, ¿a quién debemos imitar? Tenemos que estudiar su palabra, porque Él se autorrevela en la Biblia y tenemos que imitarlo. Hay que estudiar la Biblia, hay que interpretarla correctamente, hay que obedecerla para enseñarla a los creyentes y predicarla a los no creyentes. Dice aquí el texto: desead pues la palabra de Dios, como niños recién nacidos, como un niño recién nacido anhela la leche de su mamá. Así nosotros, la leche espiritual, la Biblia no adulterada. Esto es importante, es necesario. Créanlo, hermanos, que el que no tiene un horario cada día para leer la Biblia probablemente no la va a leer. Y si sus tiempos de oración no están dentro de un horario, casi puedo afirmar que es difícil que tenga una vida de oración. Es prioritario, es necesario. Esto le dijo Jesús a Marta, que María, su hermana, había escogido la mejor parte. Era necesario que María esté a los pies de su maestro oyendo su voz. La tarea más importante, el deber más importante nuestro de cada día es a sus pies, oyendo su palabra. Y una vez que Él nos habla por su palabra, nosotros le hablamos a Él en oración. Desead como niños recién nacidos la palabra de Dios no adulterada. En primer lugar, entonces, tenemos una posición de creyentes, somos sus hijos y ya tenemos la vida eterna. ¡Qué bendición! Nuestros pecados fueron perdonados. En segundo lugar, debemos vivir santamente, como Cristo es santo. ¿Por qué tenemos que vivir santamente? Porque Él es santo y 3 veces santo, y tenemos que imitarlo, ser santo en toda nuestra manera de vivir, en lo personal, en el hogar, en el trabajo, en medio de la sociedad, en medio del mundo. Si vamos viajando en un avión, allí hay que mostrar la santidad. Si en lo profundo de un submarino, ahí hay que mostrar la santidad en todo momento, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y en tercer lugar, Dios nos ha dado un privilegio. El que nos salvó, el que nos santificó, Él nos ha dado un privilegio. Y quiero que leamos Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a leer los versículos 9 y 10. Primera de Pedro 2, 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, una familia escogida. Somos parte del cuerpo de Cristo, real sacerdocio. Esto indica que cada creyente es un sacerdote. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Dios nos ha dado un mandato, entre muchos, una orden que es ineludible, una tarea. ¿Y cuál es esta? Anunciar la palabra de Dios, anunciar las virtudes. ¿Qué son las virtudes? Las cosas buenas de Dios, las cosas santas de Dios. Él nos ha perdonado, Él nos ha limpiado,
Tenemos una posición exaltada como hijos de Dios. Tenemos una vida purificada, santificada. Y entonces con la vida enteramente santificada, tenemos que predicar del amor de Dios. Hermanos, ¿qué les puedo decir? Les quiero afirmar que una persona gana más personas para Cristo con su vida santa que con sus palabras bonitas. Sí hay que hacer una buena presentación del Evangelio, pero nuestra vida santa atrae a la gente no cristiana a Cristo. Cuando ellos comprueban nuestra santa manera de vivir, pero también con nuestro mal testimonio, alejamos a la gente de Cristo. Una vida agradable delante de Dios atrae a otros. Una vida carnal aleja a la gente de Dios. Con nuestra vida atraemos, o con nuestro estilo de vida malo, mundano, alejamos a la gente del Señor. Hay mucha gente que no tiene ningún aprecio ni por el Evangelio ni por los evangélicos. Siempre están criticando y diciendo que ellos conocen personas que tienen mal testimonio. ¿Saben qué pasa? Este mundo está totalmente desenfocado. Y aún hay creyentes que se han decepcionado. ¿Cuándo un creyente se decepciona? Cuando pone la mirada en el hombre. Pablo dijo: buscad las cosas de arriba donde está Cristo, no las cosas ni las personas de la tierra. Hebreos dice: pongan la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hermanos, les digo con todo mi corazón, cuando una persona centra su mirada en otra persona, puede ser un pastor, un siervo de Dios, esa persona puede fallar, esa persona puede pecar, esa persona puede cometer un horrible pecado. Miren el caso de David, el gran rey de Israel, el más querido, el más amado, el único hombre de quien se dice que su corazón era como el corazón de Dios, el hombre conforme al corazón de Dios. Él cometió 2 horribles pecados. Número 1, adulteró. Número 2, asesinó. Asesinó a ese fiel hombre llamado Urías Eteo, fiel marido de Betsabé, mujer con la que David se acostó, adulteró. Y él se arrepintió, pero le vino una tragedia. Le dijo Natán: la sangre no se apartará de tu casa, chorreará la sangre en tu casa. Mi primera cosa, su hijo, fruto del adulterio, murió. Amnón violó a su hermana Tamar. Como David no hizo nada, Absalón mató a su hermano Amnón. Y después Absalón, con un odio contra su padre David, quería usurpar el reino. Y murió como muere un villano. Después Adonías quiso usurpar el trono de su hermano Salomón. Y Salomón tuvo que ordenar que lo asesinen. Oh, hermanos queridos, cómo David sufrió. Hay que estudiarlo en 2 partes al rey David. Antes de Betsabé y después de Betsabé. Y el Señor lo perdonó. Pero las tristes consecuencias en su vida tuvo que soportarlas. Porque la Biblia dice que el que comete adulterio comete algo horrible. Heridas y vergüenza hallará. Y su afrenta, el que comete adulterio, su afrenta nunca será borrada. Quedan tristes consecuencias. Por esto Él nos demanda aquí por medio de Pedro: vivan santamente. Él también pecó. Él también falló. Hubo una ocasión cuando negó 3 veces a su maestro. Y en otra ocasión puso su mirada en el Señor y comenzó a andar sobre el mar. Quitó la mirada del Señor y comenzó a hundirse. Y le dijo: Señor, socórreme. Y Jesús, que es bueno, lo levantó. Asió de su mano y lo levantó. Lo salvó. Hermanos, Dios nos ha puesto como testigos. Cada creyente es un testigo. Cada mujer creyente es una testigo
de Cristo. Anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. En estos días de pandemia, en estos días de crisis, no dejemos de predicar con nuestra vida y con nuestra boca. Nuestra vida santa. No pongamos la mirada en los hombres. Recuerden lo que dijo un pensador una ocasión. Cada vez que estoy cerca de los grandes hombres, me doy cuenta que son eso, débiles hombres. Quitemos la mirada de los hombres. Sí debemos tener una vida agradable. Los pastores sí debemos vivir santamente. Y un ejemplo para ustedes debemos ser. Pero la mirada en Cristo, en Jesús, el autor y consumador de la fe. Yo los puedo decepcionar. Su pastor los puede decepcionar. Pero Cristo nunca nos dejará y nunca nos decepcionará. Pongamos la mirada en Él. Usted no tenga admiración por ningún hombre. Tengamos admiración por Cristo. Pongamos la mirada en Él. Procuremos estudiar la vida de Él, vivir como Él, andar como Él. Ser humilde como Él, manso como Él, decir la verdad como Él. Vivir santamente como Cristo vivió aquí en la tierra. Él es nuestro modelo y ejemplo a seguir. Hagamos esto y nos irá bien. Amén. Vamos orando al Señor. Soberano Señor, gracias por esta meditación. Gracias por el honor que tenemos de ser tus hijos. Nos perdonaste. Con tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario, limpiaste nuestras maldades y nos sellaste con tu Santo Espíritu. Ahora tenemos vida nueva y también tenemos ya la vida eterna, porque la salvación que hemos recibido de ti no se pierde. Ya la tenemos. Vivimos con la seguridad de ir al cielo pronto que nos muramos. En segundo lugar, tú nos has mostrado aquí que debemos vivir santamente, ya que hemos sido salvos, que andemos santamente en toda nuestra manera de vivir, como personas, en el hogar, en el trabajo, en la escuelita, en el colegio, en la universidad, en las esferas del gobierno. Cuando nadie nos ve, en todo momento debemos vivir en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ayúdanos a vivir enteramente santificados. Y en tercer lugar, Señor, oramos para que nos ayudes a ser predicadores. Tenemos que anunciar, somos atalayas, que prediquemos el precioso evangelio del Señor Jesucristo con nuestra boca y con nuestra vida, con una vida agradable delante de Dios y delante de las personas. Ayúdanos, Señor, a predicar el evangelio. Esta es una tarea indelegable. No es una opción, sino una obligación. Ayúdanos, Señor, que seamos creyentes enteramente santificados. Esta es nuestra oración y ruego a ti, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Santo Espíritu de Dios. Amén. Hermanos queridos, un abrazo para todos ustedes y que el Señor los bendiga y los guarde. Y vivamos como Él vivió aquí en la tierra. Amén.